Edificio Bicentenario de Canal 12, transmitiendo en vivo Hechos AM, con Manuel Burgos, Célida Magaña, Carlos Artiga y Lorena Menjiva. Buenos días, llegamos al día viernes ya 21 de junio de 2019. Como siempre, para nosotros es un placer informarles que inicie su jornada con Hechos AM. Tenemos mucho que contarle hoy de lo que está pasando en el campo nacional y también del campo internacional. Además, toda la información que usted necesita del tráfico. Recordemos que estamos en un viernes. Este día, por lo general, se pone más intenso de lo normal, pero usted va a tener a la mano la información con los equipos de Noticiero Hechos. Buenos días, compañeros. Muy buenos días. Muchas gracias a usted que prefiere finalizar su semana informándose en compañía de Noticiero Hechos. Le invitamos a que se quede con nosotros durante las próximas 3 horas, que le estaremos actualizando sobre lo que ocurre tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aprovechamos este espacio y este momento para saludar a quienes nos acompañan y se conectan con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, y si todavía no nos sigue, búsquenos como Noticiero Hechos. Buenos días. Buenos días, Célida, Manuel, Carlos, amigos televidentes. Como siempre es un privilegio dirigirnos a ustedes en punto de las 5:30, aquí abriendo prácticamente la programación de Canal 12. Les invitamos a que se mantengan muy atentos, hay contenido de mucho interés para todos ustedes, así que bueno, nada más acompañarnos en estas 3 horas de recorrido informativo y desde ya les deseamos un feliz viernes. Buenos días. Buenos días, Lorena, buenos días, Célida, buenos días, Manuel Burgos. Buenos días, El Salvador, hora de levantarse, ya lo decía Manuel, hoy es viernes 21 de junio, probablemente el tráfico se ve un poquito alterado, es cierto, lo que pasa es que hoy la selección juega a las 5 de la tarde, su partido número 2 en Copa Oro, y cuando la selección juega es muy curioso darse cuenta cómo esto afecta el tráfico, porque hay menos vehículos circulando en las calles, porque las personas procuran hacer todo el movimiento antes para estar a la hora viendo el partido de la selección. Entradas agotadas, Carlos, en Houston. En Houston, para ver a la selección ahí en Estados Unidos, fíjate. Así que bueno, pero hablaremos de eso en los deportes, antes los titulares. De lo que le vamos a estar detallando en el transcurso de las próximas 3 horas, pero vamos a comenzar hablando de la actividad en los tribunales. El proceso judicial que enfrenta José Adán Salazar parece tener algunos retrasos. La audiencia preliminar en su contra fue suspendida. Los motivos se los contamos en el siguiente reporte. Detalles, ¿cómo va el proceso? Para ustedes ya lo condenaron. No digo nada. José Salazar, mejor conocido como Chepe Diablo, llegó hasta el juzgado cuarto de instrucción de San Salvador. Se tenía previsto la audiencia preliminar en su contra por los delitos de lavado de dinero, proceso que de última hora quedó suspendido. La sección traslado de reos de la sección región central de la Corte Suprema de Justicia, que este día no va a ser posible el traslado del señor referido, que tiene calidad de procesado, en razón que se encuentran en emergencia todos los centros penales, es decir, sin previo conocimiento, pues este día han informado. Por tal situación ha decidido pues no iniciar la audiencia debido a que esto implicaría procesar a los demás y separar los juicios, lo cual en un caso complejo como este y voluminoso estaría en contra del principio de economía procesal. Los abogados insisten en la inocencia de sus clientes y señalan que desconocen los elementos de prueba que recientemente ha presentado la Fiscalía en torno a esta investigación. 6 piezas, sí, cada pieza contiene 200 folios, a eso no hemos tenido acceso como defensa. El derecho procesal penal regula diferentes principios, entre ellos está el de igualdad de armas, ¿verdad? Y nosotros no hemos tenido acceso a esas diligencias. Esta situación es bien peculiar porque en este caso ha habido una ampliación de pericia que vulnera derechos fundamentales y va a ser un argumento fuerte que los defensores traemos para la audiencia preliminar. Por ahora el juez no estableció fecha de la audiencia, pero sí confirmó que más pruebas están saliendo a luz en contra de Salazar y 7 personas acusadas de blanquear más de $200.000. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y la Fiscalía General de la República presentó un requerimiento ante el Juzgado Octavo de Paz en el que solicita prisión contra el expresidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras. El exfuncionario es acusado por el Ministerio Público de los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad documental por supuestamente haber ordenado a los auditores del ente contralor obviar procedimientos de ley contra el expresidente Elías Antonio Saca.
Básicamente, con ese comportamiento incumplió los deberes que tenía como presidente de la Corte de Cuentas de la República, y más aún cuando ordena que en los mismos análisis se insertara información absolutamente falsa, pues, porque se hacía ver de que los auditores habían contrastado la información pertinente, es decir, registros, facturas y todo, para establecer los fines en los que se había utilizado esa partida de gastos reservados. Y también compartimos otras noticias con ustedes. Les comentamos que diputados del FMLN apoyan la postura del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, de que existen presiones para que su caso de presunto incremento de patrimonio sin justificación pase a juicio. El expediente de Sigfrido Reyes todavía sigue en estudio por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la primera votación de esta semana, solo 3 de 15 magistrados votaron en contra de enviar a Reyes a juicio por incremento patrimonial injustificado. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente de la Asamblea Legislativa dijo que existían presiones para que su caso pase a juicio. Los diputados del FMLN respaldan esa postura. No nos andemos por las ramas, ese del centro imperial. Hay que acordarse de lo que ha estado hablando ¿cómo se llama? El senador Rubio, Marco Rubio. Hay que acordarse de las opiniones que han estado vertiéndose a partir del Departamento de Estado y las propias conductas de la señora embajadora que aquí se han desarrollado, y entonces de ese lado es que vienen las presiones, andan dando vueltas para decir de dónde vienen. Sería triste. Hay que tener los suficientes talones para decir las cosas y llamar las cosas por su nombre. Esto sin duda, hay toda una campaña también publicitaria, hay toda una estrategia desde hace, no solo aquí en El Salvador, sino en América Latina, de querer judicializar la política, de querer politizar las instituciones. Este caso se empezó a conocer en el 2017. Al expresidente de Proesa se le cuestionan $700,000 que no se han podido justificar ante probidad. Con imágenes de Eric Alfaro, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y Latin America y Latino Studies y la Universidad Centroamericana realizaron un foro para analizar las ventajas y obstáculos para implementar una comisión contra la impunidad en El Salvador. Vean ustedes que ahí en esa mesa el experto en el tema, Charles Cole, realizó la ponencia que estudia los casos que se han dado en países vecinos muy cerca de El Salvador, como en Guatemala y en Honduras. Los dos casos fueron acuerdos de los gobiernos, a petición de los gobiernos, que se creen estas misiones internacionales y se habían trabajado conjuntamente de cerca con unos fiscales nacionales ante cortes nacionales. No es una cosa traído desde afuera, sino que están ayudando a las investigaciones y dándoles apoyo político y técnico. En otros temas, el empresario y caficultor Antonio Salaverría presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso donde pide que el Banco de Vivienda pague los $49 millones que la institución financiera le adeuda. Con este recurso, el banco estaría obligado a pagar luego que se venciera este miércoles el plazo de 3 días. Este fin de semana, pues, la Sala de lo Civil condenó a la Vivienda a pagar a Salaverría la millonaria suma después de 11 años de juicios civiles iniciados por el cafetalero en el año 2007. Según el empresario, la institución financiera inició un proceso de embargo en su contra, aun cuando tenía todos los pagos en regla, e incluso un día después de la notificación recibida en ese entonces. Fabio Castillo, representante legal de Antonio Salaverría, intentó conciliar un acuerdo sin tener los resultados. En octubre de 2009, Salaverría y sus abogados presentaron 3 demandas contra el banco por incumplimiento de contrato, malas e insanas prácticas bancarias y por daños económicos y morales. El banco le pone un embargo a la empresa, teniendo todas las operaciones en orden. Traté de pagar a los 24 horas después a través de alguien, un abogado muy conocido y muy honorable que hizo la gestión de pago, el doctor Fabio Castillo, quien se presenta ante el banco con las autoridades, con el señor Gerardo Simán, y
Armando Arias llega a cancelar y no le aceptaron el pago, cancelar toda la obligación. Quiere decir que eso tenía y tiene otros fondos. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero esta es una... Bien, tenemos más información. Le contamos, la Universidad José Simeón Cañas desarrolló un conversatorio en el contexto del Día Mundial de los Refugiados. La ponencia denominada Una interpretación teológica de las migraciones forzadas en la actualidad estuvo a cargo de Alberto Ares Mateos, director del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad de Comillas en España. El investigador brindó algunas recomendaciones al gobierno salvadoreño, entre estas, revertir las causas que obligan a la población a dejar el país. Tiene que ver con una mirada, ¿no?, integral sobre una realidad que no puede quedarnos simplemente focalizada como en un problema o en algo que las sociedades tienen que mirar de una manera aislada, sino lo que tenemos que intentar es ponernos al servicio de los ciudadanos. Mi recomendación es que los gobiernos, el gobierno central, debería intentar revertir las causas que hacen que las personas tengan que dejar sus hogares. Vamos a abordar un tema que tiene que ver con nuestra salud, y es que hay preocupación por parte de las autoridades ante el incremento de personas afectadas por dengue. Ya se confirman 53 casos y hay más de 1000 sospechas de la enfermedad. En comparación con el primer semestre de 2018, existe un incremento del 40% en casos de dengue a nivel nacional. Tal situación pone en alerta a las autoridades del Ministerio de Salud. Ana Orellana, titular de esta cartera de Estado, asegura que a la fecha se estudian más de 1000 expedientes clínicos sospechosos de este virus y más de 50 casos ya fueron confirmados. Y nos preocupa el tema de dengue, porque tenemos a la hermana República de Honduras con emergencia sanitaria. Tienen ya 31 personas fallecidas diagnosticadas con dengue. El brote de larvas se debe, según Ana Orellana, a la falta de cooperación por parte de la ciudadanía. No se siguen las recomendaciones para eliminar los criaderos de zancudo, sobre todo en temporada seca. Por ello, en los próximos días incrementarán la jornada de distribución de abate y de fumigación. El ministerio va a hacer su parte, que es trabajar con larvicidas, ¿verdad? Que sí contamos con eso y podemos activar las redes integradas e integrales de salud, que viene el concurso de alcaldías, iglesias, comandos, etcétera, para poder ir a fumigar estos criaderos. De acuerdo al último balance epidemiológico, otra de las enfermedades que registra alza son las paperas. La mayoría de casos se registran en Morazán y San Salvador, siendo los adultos de entre 20 y 40 años los más afectados. Las personas que están en los centros penitenciarios, ¿verdad? Los que trabajan en lugares como muy hacinados, como las maquilas, incluso ha habido casos en call centers. Como ahí usan el tema de los audífonos, en algunos son de uso personal, pero hay otros que se los están pasando. Entonces, y eso se transmite a través de la saliva. Entonces, nos preocupa, ahí tenemos que trabajar el tema de las medidas preventivas, el uso de mascarilla, etcétera, la detección de casos. Leishmaniasis es otra de las enfermedades que se mantiene en vigilancia. La ministra de Salud aseguró que el diagnóstico de esta afección es más certero y que en la zona oriental del país es donde más casos se han registrado. Los tratamientos para prevenir más brotes han cambiado, pasando de pastillas a inyecciones para que el efecto de alivio sea más rápido. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Estamos al pendiente de hechos que ocurrirán este día. Les comentamos que el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, a través del programa San Salvador Más Saludable, realizará diferentes acciones de prevención para combatir enfermedades transmitidas por el zancudo. Este esfuerzo lo conforma un equipo multidisciplinario integrado por diferentes unidades de la comuna capitalina e incluye componentes como educación y limpieza. Y autoridades del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional entregaron becas a 75 jóvenes para que realicen sus estudios en la Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñones. Esto en el marco de la colaboración, y la inversión supera, fíjese usted, los $329,000 y pretende además también dotar de herramientas a este sector para que mejoren su calidad de vida.
Este es un programa de 3 años. Ellos después de los 3 años salen graduados como técnicos agrónomos. En INSAFOR estamos convencidos de la importancia que tiene la formación. Darle gracias a INSAFOR por ayudarnos, ya que la mayoría somos de escasos recursos económicos. Eso nos ayuda a estudiar y podernos superarnos y en un futuro ayudar a nuestra familia. Le contamos que con el fin de recaudar fondos para el albergue Misericordia, Dr. Armando Calderón Sol, se llevó a cabo un concierto del recuerdo. Ernesto Cornejo estuvo ahí y tiene las imágenes. La Fundación Nuevos Tiempos, junto a los miembros del Comité de Proyección Social, llevaron a cabo el tercer concierto del recuerdo. Todo con el objetivo de recaudar fondos para el albergue Misericordia Dr. Armando Calderón Sol. Que desde el año pasado abrió sus puertas para beneficiar a pacientes con cáncer o VIH, como respuesta a las necesidades de estas personas. El propósito de ese albergue es darles alojamiento, comida, apoyo espiritual, psicológico a los pacientes que vienen de lejos de los diferentes departamentos, que no tienen dónde quedarse, a dormir, por problemas económicos, de contacto o lo que sea, y entonces nosotros a través de estos eventos les permitimos de que además de lo que ellos puedan aportar voluntariamente y de acuerdo a sus capacidades económicas, nosotros podamos también darles la ayuda con dando un poco de alegría a los donantes y a los voluntarios que nos complacen con su presencia. Lo que inició con un sueño es toda una realidad, dijo Elizabeth, viuda de Calderón, quien impulsó el desarrollo de este albergue, y que hoy con la ayuda recibida podrán fortalecer aún más los servicios que ahí ofrecen. Tenemos este albergue Armando Calderón Sol, que realmente las cobija con mucho amor, con mucho cariño, pero sobre todo también sembrando en ellos la esperanza, sembrando en ellas la fe que la enfermedad va a ser pasajera, siempre y cuando ellas la puedan tomar con muchas fuerzas. Se espera que a lo largo de este año poder seguir organizando este tipo de actividades, que sin duda alguna contribuirán para este sector de la sociedad. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y antes de hacer una pausa comercial, queremos dejarle una invitación, y es que si aún no le has dado su... Bien, vamos a continuar con más información en esta mañana de viernes, una mañana fresca de viernes porque tuvimos lluvia en parte de la noche en diferentes puntos del territorio nacional. Es hora de establecer ya contacto con los equipos de Noticiero Hechos, de información que se está generando en diferentes puntos. Ernesto Cornejo está listo con su reporte. Ernesto, buenos días. Buenos días, Manuel, y buenos días, compañeros en los estudios y amigos televidentes. Llegamos al viernes y le tenemos información que se ha generado a nivel nacional en las últimas horas, y es que uno de nuestros equipos visitó el Centro Histórico de San Salvador para constatar, pues luego de que el presidente Nayib Bukele lanzara el plan de seguridad, cómo se encontraba el panorama en ese lugar. Como podemos observar, pues parte de lo que se vivió en horas de la noche de este pasado jueves, pues elementos de la Fuerza Armada como también agentes de la policía continúan brindando seguridad. Recordarles que las autoridades han mencionado que solo en el corazón de la capital son más de 700 los elementos de seguridad que estarán brindando pues la tranquilidad a los salvadoreños que visiten en ese lugar. Son más de 200 cuadras que se pretende tener la presencia de estas autoridades en el lugar. Todo con el objetivo pues de reducir los hechos delincuenciales que se pudieron o se pueden cometer en ese lugar. Pero también los salvadoreños tienen sus propias valoraciones en torno al anuncio que hizo el presidente y las autoridades de este plan de seguridad. Como vemos, pues una tranquilidad que se vivió en horas de la madrugada, y también los salvadoreños tienen sus propias valoraciones a esto, por lo que esperan, han dicho ellos, que estas acciones pues puedan ser
implementadas no solo en los 12 municipios, sino también a nivel nacional. Escuchemos lo que ellos han dicho sobre este plan. Pues yo siento bastante confiable, porque no es como antes que andamos con el temor que qué nos va a pasar, que nos van a asaltar. Hoy siento que andamos con bastante seguridad, ¿verdad? Porque andamos con Dios primero y la seguridad que hay porque hay bastante presencia policial, ¿verdad? Observamos bastante presencia policial y eso da seguridad para poder estar por las noches visitando el centro histórico. Sabemos que también en el día está la presencia policial, pues creemos que es una muy buena iniciativa y ojalá permanezca. Y nos sentimos tranquilos de poder transitar en nuestro país y disfrutar, ¿verdad?, lo lindo que es. Sí, estamos viendo la presencia de bastantes elementos policial y en forma, digamos, una buena medida de seguridad que está implementando nuestro presidente, ¿verdad?, para combatir la delincuencia en el país. ¿Usted está de acuerdo con un plan como este? Claro que sí, porque acuérdese de que estas plazas en veces son invadidas por pandilleros, por extorsionistas, entonces a medida va pasando el plan de seguridad, se van a ir desocupando las plazas, también vamos a ir viendo la diferencia en la seguridad. Estas mismas acciones, compañeros en los estudios y amigos televidentes, se han implementado en los 12 municipios que ya los conocemos. Recordarles que son San Marcos, también Soyapango, Ilopango, Apopa, que se ha caracterizado en los últimos meses de tener altos índices delincuenciales. El pueblo salvadoreño mantiene sus expectativas a este plan de seguridad. Por el momento todavía las autoridades no han brindado un informe si luego de la puesta en marcha de este plan que fue anunciado y implementado desde las 0 horas de este jueves, si se reportan capturas. Todavía nosotros nos mantenemos pendientes de lo que ellos puedan decir. De igual manera han mencionado que la presencia policial la tendrán en los autobuses, donde pues y principalmente aquellas rutas donde ellos reciben constantemente denuncias de robos a los pasajeros, incluso las extorsiones que se puedan dar, porque es otro de los puntos importantes que se menciona en este plan, que es desfinanciar a los grupos delincuenciales, y lo han hecho también acá en el centro de San Salvador, porque desde acá dicen que también se mueven grandes cantidades de dinero para que los grupos delincuenciales puedan moverse en diferentes puntos del territorio nacional. Por supuesto, compañeros en los estudios y amigos televidentes, nosotros nos vamos a mantener pendientes. Este tema no solo fue bastante sonado el día de ayer acá en el territorio nacional, sino también a nivel internacional, pues medios destacaban la labor que el presidente Bukele está haciendo en torno a la seguridad de los salvadoreños, y pues se tenían informes de diferentes medios donde ya anunciaban que en sus 20 días ya de gestión y de estar al frente del Ejecutivo ya se empiezan a conocer las acciones en uno de los temas que sin duda es de los que ha aquejado a los salvadoreños por muchos años, que es la seguridad. Nosotros nos vamos a mantener pendientes de lo que las autoridades puedan decir. Recordarles que los centros penales todavía se mantienen en emergencias. El día de ayer el director de centros penales mencionaba que una de las acciones que ya se han implementado es cortar definitivamente la comunicación entre los reos y las personas que se encuentran afuera, pues ellos decían que muchas veces las directrices que salen de los centros penales también pues perjudican con la labor que ellos a veces tienen que hacer acá en materia de seguridad. Esa es la información y es lo que se ha generado en las últimas horas acá en el centro histórico, y mismo panorama se ha vivido en los 12 municipios donde se ha implementado este plan de seguridad. Bueno, Ernesto, gracias por la información. Ahí tenemos parte del panorama. También tuvimos una noche un tanto lluviosa en el centro histórico, mientras se desarrollaban pues estos patrullajes y estas acciones comprendidas dentro del plan de seguridad que comenzó ayer a las 0 horas y que implicaba pues este incremento de seguridad en los 12 municipios que han sido priorizados de acuerdo pues a las autoridades de seguridad pública y al gabinete del presidente Nayib Bukele, que es el inicio, decían ellos, de las acciones en contra de la criminalidad. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso del tiempo, la sostenibilidad del plan, el mantener también el despliegue de la tropa en estos municipios y ver, digamos, cómo va cambiando la situación, si es que esto sucede, a fin de
ir viendo, digamos, cuáles son los resultados que dan esas acciones. Gracias, Ernesto Cornejo, por el reporte sobre este plan. Buenos días, Manuel. Buen día. Bueno, ahí teníamos parte de lo que ha ocurrido durante las últimas horas y lo que no ha faltado son accidentes. Lamentablemente es así. Vamos a enlazarnos hasta la sala de redacción. Ahí se encuentra nuestro compañero Nelson Quinteros, que nos actualiza sobre los últimos percances viales que se han registrado en el territorio salvadoreño. Adelante, Nelson, buen día. Gracias, compañeros, un gusto poder saludarlos e incorporarme a esta emisión de Noticiero Hechos AM. Comentarle que en las últimas horas se han registrado 3 percances viales en distintos puntos del Gran San Salvador. El primero ocurrió en el Boulevard Venezuela, a la altura de la comunidad La Chacra de San Salvador. La Policía de Tránsito informó que el conductor de la camioneta que usted ve en pantalla realizó un giro indebido y fue impactado por otro conductor. El resultado, una mujer lesionada que fue trasladada a un hospital. El segundo percance ocurrió en la Alameda Juan Pablo II. Ahí otro conductor colisionó con los separadores de la arteria y volcó. Otro motociclista que estaba en la zona viendo el percance fue impactado por otro conductor que se dio a la fuga. Solo hubo daños materiales. Y el último percance registrado en las últimas horas sucedió en la avenida Roosevelt de San Salvador. El conductor Erly Contreras Majano se conducía en estado de ebriedad y fue a impactar en la parte trasera de una patrulla del sistema 911. Tenemos las declaraciones por parte de un oficial de tránsito. Escuchemos. Persona venía bajo los efectos de bebidas embriagantes, ¿verdad? Por lo cual quedó detenido por el delito de conducción peligrosa de vehículo de motor y por lesiones culposas, porque resultó una persona lesionada de uno de los vehículos involucrados. Artículo 147 del Código Procesal Penal, pues por la negativa a someterse es una presunción, ¿verdad?, de que sí andaba bajo los efectos, además de que la sintomatología y la halitosis que presentaba el señor eran notorias, ¿verdad? Bueno, compañeros, es parte de la información que se ha generado en las últimas horas y que nuestro compañero José Delgado le ha dado cobertura. Esto y otros detalles se los vamos a estar presentando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Feliz día. Feliz día, Nelson. Gracias por este reporte. Ahora establecemos contacto con nuestro compañero Gerardo Borja, que se ha trasladado justamente hasta la Plaza Trovador para comentarnos los detalles del tráfico vehicular en este sector de la capital. Adelante, Gerardo. Gracias, compañeros en el estudio, amigos televidentes, tengan muy buenos días. A esta hora les tengo información del tráfico vehicular. Me encuentro específicamente en las cercanías de la Plaza del Trovador. Las imágenes en pantalla de las personas que vienen del sector de San Jacinto, quienes vienen de San Marco y buscan llegar ya sea al Boulevard Venezuela o incorporarse en dirección de Catedral Metropolitana. Como pueden ver en este carril, pues de momento no hay ninguna complicación. Vamos a girar un poco para mostrar los vehículos que vienen del sector de la colonia Costa Rica, que vienen del sector de los Planes de Rendero, quienes vienen de la autopista a Comalapa y llegan a este punto, e incluso quienes vienen de Montserrat y van buscando en dirección siempre del centro de San Salvador, llegando a Catedral o incorporarse en dirección del Boulevard Venezuela. Así que no hay ninguna complicación, por lo menos de momento. Tómelo en cuenta si usted piensa circular, transitar por esta zona de las cercanías de la Plaza del Trovador. Si lo va a hacer en este momento, hágalo, para que no se vaya a encontrar con complicaciones. Así que esta es parte de mi información, compañeros en el estudio, amigos televidentes. Con estas imágenes yo les regreso la señal. Bien, muchas gracias. Gracias, Gerardo, por el reporte de tráfico, siempre pues muy preciso. Vamos ahora con más información a propósito de los salvadoreños que dicen que están hablando de los temas de seguridad. Vamos a regresar a eso, lo hemos estado viendo estos últimos días. Pues bueno, muchos regresan a la tranquilidad y se refieren a esta que es necesaria para transitar por las calles de San Salvador y otros municipios priorizados. Solicitan también que estas medidas sean de forma permanente. 200 cuadras del centro de San Salvador han sido intervenidas por elementos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, en cumplimiento del plan de control territorial ordenado por el presidente Nayib Bukele. Los capitalinos ahora dicen sentirse más seguros. Sí, yo siento seguro, tenemos que sentirnos seguros. Con este nuevo gobierno yo veo que han entrado con seriedad pues, al sentir de la población, que es bien necesario pues. El despliegue no solo se dio en San Salvador, sino en 11 municipios más que han sido priorizados por el gobierno. Uno de ellos es Colón. Muchas personas que por eso es que sienten que está perdiendo el control.
Entonces ya viéndolo así sentimos un poquito más la seguridad de quedarnos aquí siguiendo trabajando, ¿verdad? Se ve más seguridad, ¿verdad? Y la gente pues ya camina con más libertad en la zona. Esta no es la primera vez que los municipios clasificados como los más violentos del país son intervenidos por cuerpos de seguridad. La población espera que esta vez la medida sea permanente. Pero si solo lo hace unos días y después se queda como la vez pasada porque tantos planes que han puesto y no se ha visto la realidad. Ya, ojalá que hoy este plan que ha puesto este nuevo gobierno pues sea con más bien, con esmero, con fuerza, ¿verdad? Solo esperemos que no sea como años anteriores, porque vino Flores, puso una cosa, y después vino Saca, mano dura, después viene el otro, y total nunca se ha hecho nada malo. Hasta ahorita seguimos iguales. Acciones que según el presidente de la República representa un 10% del plan enfocado en reducir la criminalidad. Así se defiende de los críticos, quienes afirman que es más de lo mismo. Entendiendo que un plan es el elemento dispositivo de una política. Esto significa que es la herramienta a través de la cual la política se lleva adelante. En ese sentido, parecería no tan conveniente comenzar a ejecutar planes cuando la política no ha sido presentado. Agregando a eso, decir que de las acciones que ha propuesto en el plan, parecería que no hay mayor novedad de cara a lo que ya se ha intentado. Bukele insiste en que no descansará hasta poner tras las rejas a los criminales de cuello blanco. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bueno, y quienes también han dicho algo son los diputados que afirman que son como sobre el despliegue policial y militar de varios puntos del país. Ellos tienen su opinión y la expresaron a continuación en el siguiente reporte. Atacar a las pandillas y a sus financistas es uno de los objetivos del plan de control territorial que lanzó el presidente de la República, Nayib Bukele, quien va también tras los dirigentes de partidos políticos a quienes señaló de pagar a grupos criminales a cambio de votos. Desearle buena suerte con esos planes, hay que esperar que den resultados, hay que no solo sea de la presencia policial momentánea que llegan y se retiran y vuelven las pandillas con el asedio, que lleguen al territorio para quedarse. Esperamos es transparencia, el manejo de la información de qué está aconteciendo con el tema de seguridad, que también pueda conocerse más en detalle cuáles son esos planes, claro, aquello que pueda ser de manejo público, porque entendemos que hay aspectos dentro del plan que pueden ser de manejo restringido. Además de recuperar los centros históricos de las ciudades y cortar los flujos de comunicación en las cárceles para evitar que se ordenen ilícitos, homicidios y extorsiones. Tras conocer parte del plan, los legisladores dieron su opinión. Tenemos un presidente que está dando la cara, venimos de tener un presidente que nunca decía nada y este presidente hay que darle la oportunidad de que trabaje. No se le puede pedir más de lo que está haciendo en los pocos días que tiene de estar de presidente. Ya pasarán los 100 días para que se den gustos, criticando, aplaudiendo o simplemente señalando. En lo personal, esas medidas deben mantenerse, la fuerza pública debe mantenerse en la zona. Estos planes están orientados a reducir las acciones de pandillas en municipios de todo el país. Con imágenes de Eric Alfaro, Igmar Batres, Noticiero Hechos. Bueno, ahora queremos compartirle una historia y tiene que ver con la falta de empleo en nuestro país, un problema que enfrentan miles de salvadoreños y en muchas ocasiones no es por falta de preparación académica ni por falta de estudios. Un ejemplo es el caso que nos presenta nuestro compañero Julio Guevara en el siguiente informe. Frente a sus hijos que aún descansan, este hombre se alista para un nuevo día de trabajo. Todo está preparado y emprende un camino de casi 15 minutos que finaliza en la terminal de Occidente, ubicada en San Salvador. Tiene 36 años, su nombre es Freddy Hernández y espera el momento indicado para abordar un autobús. Ya, ahora sí, necesita que todo esté despejado en la unidad, porque frente a los pasajeros tiene un mensaje que compartir. Cancele 35 centavos. Cancéleme $1, no se lleve 3. Correcto. Freddy es vendedor de chocolates. Hay días buenos en que pues se gana unos $10 o $12, ¿verdad?
y hay días malos en que sí solo sale para la comida unos $7. Pero este día pinta bien. El entusiasmo que este hombre le pone a la venta sin duda le permite ganar clientes. Lo hace muy bien, a pesar que su preparación es para efectuar otro trabajo. Soy licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Lo escuchó bien. Dicho en otras palabras, Freddy es abogado, pero decidió salir a vender ante la falta de oportunidades para desempeñar su profesión. Yo también pues sé que si hemos hecho el esfuerzo de llegar hasta la meta de graduarnos, es para estar trabajando de lo que hemos estudiado, ¿verdad? Pero a mí realmente me gusta mucho la venta. A lo largo del día, Freddy aborda decenas de autobuses para vender sus chocolates. Dice que no es lo que esperaba después de graduarse, pero se gana la vida honradamente. Y agrega que está orgulloso. En esta terminal logró hacer amigos sin dificultad. Lo consideran una persona respetuosa y luchadora, sobre todo porque la mayoría sabe que sus esfuerzos son para sacar adelante a sus 3 hijos. Yo a mí me siento orgullosa de que él siendo vendedora y anda pues, así rebuscándose. Yo lo admiro, muchacho. Al menos está haciendo algo honrado, ¿verdad? No como que se vaya a ir a las calles a hacer algo indebido. También dicen con propiedad que es un hombre de buen corazón. En varias ocasiones, a personas de escasos recursos, Freddy les ha brindado sus servicios de abogado sin cobrar. Por ejemplo, hace 2 años representó jurídicamente a los habitantes de una comunidad que estuvo a punto de ser desalojada. Confiesa que por momentos se siente triste por no ejercer, pero confía que el gran día llegará. El 70% no encuentra trabajo, el otro 20% no trabaja de lo que ha estudiado y solo el 10% trabaja de lo que efectivamente ha estudiado. Pues sí, una de mis metas reales es poder encontrar un puesto laboral en el que yo pueda desenvolverme en la rama de derecho que a mí me gusta. Mientras tanto, seguirá ofreciendo chocolates en estas unidades, porque sabe que es un trabajo honrado que le permite llevar sustento a casa todos los días. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bien, ahí tenemos la historia de este hombre que sale todos los días a ganarse la vida y como decía Julio Guevara, no es por falta de preparación, es un abogado de la Universidad de El Salvador. Realmente, bueno, esperemos que la vida pues le sonría y que más adelante pues encuentre ese empleo que le permita salir adelante y ganarse la vida de lo que se ha preparado, ¿no? De abogado. Son historias que nos inspiran, nos motivan a seguir adelante con nuestros sueños, con nuestra lucha diaria, cada quien tendrá las suyas, pero también que nos llaman a la reflexión de esta situación tan difícil por la que está atravesando nuestro país, de la falta de empleo, así como él, hay muchas personas que no han encontrado en sus espacios, en sus ámbitos, en lo que se hayan preparado. En el caso de él, pues haber pasado en más de 5 años probablemente estudiando una carrera universitaria para no encontrar en ese espacio que tanto le apasiona, también que tanto le gusta, y es por eso que dice también ha hecho trabajos ad honorem, ¿verdad?, en la labor como abogado. Así que pues el llamado también, de repente habrá algún empresario que esté requiriendo de un abogado, pues será una buena oportunidad también para ponerse en contacto y darle una oportunidad a este joven. Sí, es súper interesante porque a pesar de que el panorama que nos plantea el informe no es nada favorecedor, pues las circunstancias son bastante difíciles. Me llamó mucho la atención que le echa muchas ganas, pero con una actitud de una manera muy positiva, y sobre todo eso le impulsa también a tener esa conexión con las personas que encuentra en la terminal de Occidente, y seguramente ya tiene su clientela bien establecida. Así que enhorabuena por él, porque está luchando por salir adelante a pesar de que las circunstancias no son ideales. Muy bien, y qué buen ejemplo para todos, ejemplo, ¿verdad? Seguro. Vamos a revisar ahora hechos internacionales. Arrancamos entonces en Estados Unidos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día viernes. Vamos al espacio de la entrevista correspondiente a ese día. El calendario nos marca ya el 21 de junio de 2019. Hoy vamos a hacer un análisis de algunos aspectos que están en las agendas mediáticas, como por ejemplo el tema seguridad. Ayer vimos cómo la administración Bukele comenzó el despliegue de por lo menos 5.500 elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil en 12 municipios en los que ellos consideran hay mayor presencia de pandillas y también un mayor accionar de estos grupos. Pero pongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana. Plan Control Territorial es la apuesta del gobierno para extender la seguridad en los municipios catalogados como más violentos o asediados por las pandillas. El plan arrancó a las 0 horas de este jueves. Este trabajo aquí en San Salvador simultáneamente se está llevando a cabo en todo el país. Agentes de las diferentes secciones de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada fueron concentrados para dar comienzo a este plan que busca dar un duro golpe a la actividad delincuencial en el país. El presidente Nayib Bukele asegura que una de las principales apuestas es atacar directamente a los financistas de las pandillas para quitarles los recursos con los que operan. Es importante mencionar que el plan arrancó el mismo día en el que el presidente salvadoreño viajó a México a reunirse con su homólogo Andrés Manuel López Obrador. El tema principal del encuentro fue cómo afrontar la migración ilegal y uno de los objetivos, iniciar el plan de desarrollo integral en conjunto con el Triángulo Norte de Centroamérica para hacer de la migración una opción y no una necesidad. Recordemos que esta semana el gobierno de Estados Unidos anunció que devolverá paulatinamente al Triángulo Norte la ayuda que meses atrás fue suspendida debido a este problema social. Además, México logró un acuerdo para evitar el incremento de aranceles que pretendía ponerle Estados Unidos si no hacía algo al respecto. Y a su vez, el gobierno de Guatemala está en pláticas con el país norteamericano para volverse el tercer país seguro y crear una barrera más para los migrantes que salen de sus países buscando el sueño americano. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas de coyuntura. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y saludamos a nuestros invitados. Le damos la bienvenida este viernes a Yanet Aguilar, investigadora y pues conocedora del tema de seguridad pública. Yanet, como siempre, un gusto saludarla, bienvenida y buenos días. Muchísimas gracias, Manuel. Un gusto, como siempre, estar con ustedes en este espacio y compartiendo también con Juan Carlos el análisis. Así es, está con nosotros Juan Carlos Fernández. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Bienvenido, como siempre, a este espacio en el que hacemos un pequeño análisis de lo que está ocurriendo en el país, sobre todo hoy que el tema seguridad pues está en las agendas y es de lo que todo el mundo está hablando. Bienvenido y buenos días. Gracias, buenos días. Siempre es un gusto estar con ustedes. 5.500 efectivos han sido desplegados en 12 municipios. El Gabinete de Seguridad ha dicho que son las primeras acciones contra la criminalidad y en busca de recuperar los territorios que han sido, digamos, hasta cierto punto invadidos o dominados por las pandillas. ¿Cómo podríamos, digamos, analizar estas primeras acciones? Alguien decía, bueno, se está reciclando medidas de gobiernos anteriores, planes que ya vimos, situaciones que ya se hicieron y que hasta cierto punto no dieron los resultados esperados. El presidente se defendía en una conferencia de prensa y decía de que la diferencia es que si se recupera un territorio no se va a volver a dejar bajo el control de las pandillas. Él decía de que las acciones que se anuncien se van a cumplir. Y se refería, por ejemplo, al tema de las llamadas en los penales, que él decía que han detectado de que en algunas zonas sí se puede efectuar llamadas desde los penales, que incluso han detectado que en las casas cercanas habían colocado equipos para poder hacer este tipo de llamadas y que la diferencia decía es que si algo se promete se va a cumplir. ¿Cómo podríamos analizar estas primeras acciones del tema seguridad, que ha sido un tema tan frágil, tan sentido por los ciudadanos, porque es una situación que ha afectado a todo El Salvador en general? Sí, efectivamente, lo que estamos viendo es que al menos a la luz de lo que han dado a conocer mediáticamente, no son acciones novedosas, no son iniciativas nuevas, ni siquiera son planes, ¿verdad? Son más bien acciones que ya se han venido realizando, sobre todo en el quinquenio pasado, y que incluso algunas, bueno, han sido cuestionadas porque no han generado resultados efectivos ni sostenibles. Todas las medidas que han señalado han sido ya implementadas probablemente con dificultades, ¿verdad? Y al final lo que revela es que más bien están cayendo probablemente en esta
tendencia o esta inercia a la improvisación, a respuestas reactivas, más bien para generar un clima de opinión favorable a la imagen del presidente y del actual gobierno, que prometió, digamos, en su primer día contar ya con un plan, una estrategia de seguridad pública. A mí, digamos, lo que más me preocupa es que en el fondo no parece haber una estrategia integral, no parece haberse formulado una política criminal integral, multinivel, multidimensional, que atienda no solo las expresiones, los síntomas del crimen y de la violencia, que es lo que se ha venido haciendo a lo largo de estos 20 años, sino que también atienda esas causas y esos factores estructurales que son los que al final terminan produciendo las condiciones para que el crimen evolucione y se complejice a lo largo del tiempo. Entonces no parece haber estrategia y por otro lado también, bueno, no hay tampoco, no podríamos esperar nuevas estrategias cuando son los mismos de siempre. En el caso, por ejemplo, de la policía, bueno, los nombramientos, como ya ha sido señalado, son personas que han estado dirigiendo la policía en años anteriores, incluso se han convocado elementos oficiales, sobre todo oficiales de la policía, que en el pasado han estado conduciendo a la policía, han estado conduciendo precisamente este tipo de estrategias y que más bien han sido cuestionados, no solo por sus resultados poco efectivos, sino además por actividades o acciones que riñen con la legalidad, con el respeto a los derechos humanos, algunos de ellos señalados también de, si no de animar, de tolerar al menos o encubrir acciones extralegales, como las ejecuciones extralegales, las torturas y las desapariciones que se han ido documentando, sobre todo en los últimos 5 años, y en muchos casos denunciando también tanto a organismos de derechos humanos como a la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Juan Carlos, ¿qué piensa usted sobre estas, digamos, estas acciones? Y también le agregamos a la pregunta si era necesario limpiar la casa, en el sentido de sanear también la Policía Nacional Civil, porque esto ha sido un tema que ha estado en perspectiva. De hecho, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA hablaba que era digamos, negativo para la policía el hecho de que estuviera siendo gobernada, decía el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, por las primeras promociones del nivel ejecutivo que siguen y que se han mantenido ahí, que son las que han implementado acciones que hasta cierto punto no han dado los resultados pues que se esperaban en materia de seguridad. Primero tenemos que reconocer que el tema de la delincuencia es el principal problema que tiene el país. El hecho de que las pandillas hayan permeado tanto a la sociedad genera una seria distorsión en el tejido social y económico. Y es multicausal el problema y por lo tanto las soluciones tienen que ser multicausales. Evidentemente las acciones iniciales que se está tomando actualmente tienen un objetivo mediático para generar opiniones positivas hacia las actividades del nuevo gobierno. Es evidente también que el Estado tiene que tener control del territorio nacional porque en aquellos espacios donde el Estado no se encuentra suelen ser otros actores al margen de la ley y con liderazgos negativos los que ocupan esos espacios. Así que es una actividad que yo considero positiva en el sentido de que se toman territorios, pero no podemos esperar que sea la solución inmediata al problema tan complejo que tenemos. Evidentemente, se manifestaba que uno de los objetivos era eliminar las extorsiones. Posiblemente se logre, pero las extorsiones pueden hacerse por otros medios no presenciales. Hay tecnología que está utilizando los grupos delictivos para hacer esas extorsiones, no necesariamente visitando a los comerciantes. Pero bueno, hay que esperar a ver si en efecto es adecuado esa, y esperamos nuevas estrategias, no puede ser la única. Y también en efecto hay una serie de cuestionamientos que se hacen a los nuevos liderazgos directivos de la Policía Nacional Civil, ya lo mencionaba Janet, que han sido señalados en algunos casos con tolerancia hacia actos fuera de la ley, y creo que es la población la que tiene que estar pendiente y la sociedad civil organizada vigilante de esas acciones. Si bien es cierto, mucha población cansada de tanta violencia generada por las pandillas estaría de acuerdo
en algunas actividades que están fuera de la ley, también debemos de reconocer que la policía no puede actuar al margen de la ley y por lo tanto debemos vigilar que no haya violaciones a los derechos humanos. Pero el ciudadano parece muy interesado en que se aplique, digamos, la fuerza a la hora de combatir el tema de la criminalidad. Porque en muchas ocasiones se ha hablado de prevención y el ciudadano cuestiona, de hecho, las medidas, decía, de prevención, porque decía, no se puede lidiar con ya gente que ha cometido homicidios, gente que está extorsionando, gente que está, digamos, coaccionando a otra para que deje sus casas, y el ciudadano parece, digamos, muy de acuerdo, está muy de acuerdo con lo que vimos ayer, con el despliegue de fuerza, con los elementos del ejército. Digamos, ¿cómo digamos, enfrentar esta situación también en la que el ciudadano está pidiendo señales de fuerza de parte de los organismos, en este caso como la Policía Nacional Civil o el Ejército? Yo creo que es importante diferenciar que las opiniones a nivel de opinión pública varían. Ciertamente hay una predominancia, digamos, de opiniones a favor de medidas represivas, porque básicamente es lo que se ha hecho a lo largo de los últimos 25 años de posconflicto, pero realmente, al menos a mí me permitió medir en varios momentos las opiniones sobre el tema de seguridad, y hay cada vez más ciudadanos convencidos, precisamente a partir de los pocos resultados que se han obtenido con estas políticas, de la necesidad de abordar estos temas con enfoques más integrales, y hablan sobre todo de la prevención, quizás menos favorables a la rehabilitación, pero sí hay cada vez más gente convencida que no hay manera, digamos, de afrontar el fenómeno si no se trabaja en el tema de prevención. Pero por otro lado, yo efectivamente creo que con el nivel de violencia tan crónica, tan compleja que tiene el país, sobre todo de criminalidad organizada, sí es importante fortalecer las capacidades institucionales para la persecución del delito, sobre todo, bueno, el control y aplicación de la ley en el marco del debido proceso, y para ello se requieren instituciones fuertes, capacitadas. Por ejemplo, uno de los temas en los que se ha venido insistiendo es la necesidad de fortalecer las áreas de investigación criminal. Es, digamos, bastante burdo decir, por ejemplo, que las extorsiones precisamente se van a erradicar con la mera presencia policial, una presencia que es circunstancial, porque es, digamos, mentira que vamos a poder mantener estos dispositivos de presencia policial o de concentración de fuerza de manera permanente, ¿verdad? Porque lo que sucede es que la criminalidad se mueve, se desplaza, ¿verdad? El efecto de desplazamiento, el efecto cucaracha que se llama, digamos, a nivel del área de seguridad. Usted interviene con medidas de fuerza, con medidas reactivas, y lo que sucede es que la criminalidad se desplaza y muta, ¿no? Se adapta a otras condiciones y a otros escenarios. Y eso es lo que precisamente ha venido sucediendo en el país. Yo creo que sí, efectivamente hay que fortalecer las capacidades investigativas, y en el tema de extorsión hay que reconocer que han habido avances importantes en administraciones anteriores, sobre todo la administración anterior. Si bien es cierto, yo no estoy de acuerdo con muchos de los enfoques que aplicaron, sí hubo todo un esfuerzo en los últimos 10 años por mejorar esas capacidades especializadas para el combate de este delito, vía investigación y vía también inteligencia. Entonces, eso sin duda requiere el uso de tecnología, pero también el fortalecimiento de las capacidades institucionales, es decir, policías cada vez más profesionales, policías formados en técnicas de investigación científica, policías formados en inteligencia que trabajen de manera coordinada con el resto de áreas. Entonces es importante, digamos, fortalecer esas capacidades, pero la evidencia empírica ha mostrado a lo largo de 25 años que las meras respuestas reactivas o represivas no resuelven el problema tan complejo que tenemos de criminalidad, porque no atienden las causas. Por ejemplo, para mí es fundamental, por ejemplo, atender en las comunidades a toda esta generación de chicos cada vez más pequeños que están sirviendo como base social de las pandillas. Sí. Ahí no los podemos equiparar a un pandillero, digamos, que lleva una carrera criminal de 10, 15 años. Es fundamental diseñar intervenciones de prevención secundaria que puedan, junto, digamos, a otro tipo de intervenciones sociales,
prevenir que esos muchachos avancen en el ciclo, en la ruta de la violencia criminal, y entonces son jóvenes que pueden ser recuperables siempre y cuando se atienden a través de medidas integrales. Entonces hay una serie de acciones, Manuel, en esto llevamos 25 años trabajando. Digamos, El Salvador ha sido uno de los países, precisamente porque el tema de crimen y de violencia ha sido una fuente de preocupación fundamental en el periodo de la posguerra. Se han generado distintos diagnósticos, análisis, propuestas, muchos de los cuales quedaron archivados en los despachos de los funcionarios, ¿verdad? Se presentaron tanto desde las áreas académicas, y ahí también me incluyo. Yo he trabajado en distintas propuestas, como distintos especialistas también internacionales que formularon en su momento políticas integrales de seguridad. Tenemos también el plan El Salvador Seguro, la política de justicia, seguridad y convivencia, que es una política integral, que si bien es cierto no es perfecta, habría que revisarla y mejorarla. Es un punto de partida, ¿verdad? Porque ahí sí contiene un fuerte énfasis en la prevención. Entonces, el tema es cómo operativizarla. Sin embargo, es un contrasentido intentar operativizar estrategias integrales, sostenibles, de largo alcance, con funcionarios que han estado acostumbrados únicamente a botar puertas, ¿verdad? Con funcionarios que reducen el tema de seguridad a la represión y al garrote, si no es que también al exterminio, que es lo que estamos viendo. Entonces hay un tema ahí de concepción, de doctrina, de formación en los funcionarios que han puesto a dirigir el tema de seguridad, que no solo es preocupante porque al final parece ser una fórmula para el fracaso, en tanto son las mismas medidas de hace 20 años, recicladas a lo mejor con algunos elementos nuevos, pero que si no se articulan en estrategias integrales y sostenibles, pues al final van a terminar no solo generando resultados, sino generando condiciones, que es lo que ha sucedido con las políticas de mano dura a lo largo de los últimos 20 años, generando condiciones para que la criminalidad mute y se complejice. O sea, en buena medida es importante que la gente sepa, esta situación que tenemos de crimen tan violento, de una violencia tan crónica, de una inseguridad tan ubicua, tan compleja, que es totalizante porque afecta casi todos los ámbitos de nuestras vidas, y que ha generado más de 80.000 muertos, miles de desaparecidos, miles de familias desplazadas internas, miles de víctimas y sobrevivientes, muchos de los cuales pues han logrado sobrevivir y muchas veces huir, ¿verdad?, fuera del país, precisamente porque se convierten también en blancos de los perpetradores. Esta situación se ha generado a partir de la ineptitud, de la ineficacia, de la irresponsabilidad de los tomadores de decisión en abordar el tema con políticas sostenibles. Hasta ahora no ha habido realmente voluntad política. Han habido propuestas, y propuestas hay, herramientas hay, pero no ha habido voluntad realmente para implementarlas, porque este tema ha sido funcional al crimen organizado y funcional a muchas de estas estructuras de corrupción y enriquecimiento ilícito que han estado operando dentro del Estado. Ahora bien, pero si revisamos, digamos, los últimos 30 años, que son, digamos, las 6 administraciones anteriores, digamos, ustedes hicieron un estudio sobre las fallas que han tenido cada proyecto en materia de seguridad, en donde, bueno, se ha aplicado, como decía bien Janet, la mano dura, se ha aplicado diferentes fórmulas, y hasta ahora pues no se logró, digamos, ese impacto que se quería a la hora de reducir los homicidios, a la hora de reducir las extorsiones, y hasta cierto punto hubo, digamos, podríamos decir, un descuido de las administraciones anteriores, en el sentido de dejar que lo que comenzó como un movimiento supuestamente de rebeldía allá por los años, a principios de los 90, mutara a lo que ahora tenemos, pues crimen organizado, mutara a situaciones de control de territorios, mutara a una situación gravísima que ha llevado El Salvador. Y hasta ahora, bueno, diferentes gobiernos han intentado diferentes fórmulas y no se ha obtenido, pero ¿dónde, desde su punto de vista, Juan Carlos, ha estado la falla, digamos, que cometieron las administraciones de Arena, las administraciones del FMLN, que han venido queriendo, digamos, solventar ese problema, pero no lo han logrado? Yo creo que la falla fundamental puede centrarse en 2 elementos fundamentales. El primero es pensar que una sola acción solventará el problema. Ya estaba la mano dura, la supermano dura y una serie de políticas represivas que se piensa resuelven el problema, pero lo que hacen es generan presión, los grupos delictivos mutan, pero el Estado no tiene capacidad de responder a esa mutación
en las actividades criminales. Y el otro elemento fundamental es que ha habido en efecto una baja capacidad y gestión gerencial de las instituciones y no han logrado profesionalizar a las instituciones que tienen que luchar contra el crimen. ¿Qué significa esto? Este es un problema tan complejo que una de las principales formas de resolverlo es a través de inteligencia, de generar capacidades en investigación, de tener laboratorios científicos orientados a la investigación, y eso nos permitiría poder establecer mecanismos más idóneos para el combate a la corrupción. Creo que muchos han criticado que de nada sirve capturar a docenas de pandilleros si en un tiempo relativamente corto terminan saliendo porque el sistema judicial no tiene la capacidad o la fiscalía no presenta las pruebas suficientes para condenar a estas personas. Entonces, volvemos a lo mismo, son situaciones mediáticas donde aparecen docenas de pandilleros, la población se siente satisfecha porque se piensa que está haciéndose algo al respecto, pero luego vuelven a salir a las calles. Entonces, en la medida que no tengamos un plan con la suficiente flexibilidad para considerar las mutaciones que genera el crimen organizado, y además instituciones con capacidad científica en la lucha contra el crimen, entonces tendremos los mismos resultados de siempre. Ahora bien, pero ¿cuál es el compromiso que desde su punto de vista deberían asumir los otros órganos del Estado? Porque si bien hemos visto, digamos, en muchas ocasiones solo al Ejecutivo en acción, pero ¿qué pasa con el Legislativo, donde se crea una ley antipandilla, se crean diferentes medidas, pero a la larga pues esto se ve que tampoco no es una fórmula correcta? ¿Y dónde queda el compromiso también del sistema judicial? Porque para nadie es un secreto que también el sistema judicial ha sido, digamos, cómplice en esta situación de inseguridad que vive El Salvador. Pues yo no sé si ha sido cómplice, pero digamos, sí hay problemas a nivel del órgano judicial, sobre todo a nivel de los juzgadores, ¿verdad? Y de las capacidades institucionales muchas veces para, digamos, juzgar delitos complejos, pero no son los únicos responsables. Sin duda hay una corresponsabilidad de los distintos órganos de Estado, pero también de los distintos sectores. Yo creo que es importante reconocer también, Manuel, por honor también a la verdad, que sin duda, digamos, los países que han tenido éxito en el abordaje de la criminalidad, y cito el caso de Colombia, y sobre todo con intervenciones a nivel local, donde sí se han logrado generar resultados sostenibles. Ahí la fórmula precisamente es un liderazgo capaz de convocar esfuerzos interinstitucionales, interagenciales, que permitan abordar el problema desde distintas dimensiones. Entonces, ¿qué supone? Necesitamos un liderazgo que tenga esa capacidad de convocar a un esfuerzo nacional, en donde sin duda los otros dos órganos tienen una corresponsabilidad importante, pero también hay otros sectores, digamos, de la sociedad salvadoreña que debemos de contribuir. Este es un esfuerzo de todos. Sin duda es el Ejecutivo el que tiene el mandato de liderar esto y obviamente de generar esos consensos, esos acuerdos, estos espacios de diálogo, de concertación que permitan ir avanzando en la construcción de soluciones colectivas. En esa línea, sin duda, ¿verdad? En el caso de la Asamblea Legislativa, no solo ha respondido a la demanda populista o cortoplacista y muchas veces electorera de cada ciclo político, ¿verdad? Porque muchas de estas políticas, cuando las examinamos en perspectiva, han sido más bien medidas electoreras que han tenido fines electorales meramente, no han tenido fines de política criminal y por lo tanto no han sido efectivas porque los objetivos han sido otros. Entonces la Asamblea ha caído justamente en este juego de formular leyes cada vez más duras. El país, cuando examinamos comparativamente con otros países de la región, tiene uno de los códigos penales más duros, o sea, tiene una de las condenas más altas y eso ha resuelto el problema. Absolutamente. El país hoy día tiene la segunda tasa más alta de prisionalización del mundo después de Estados Unidos. Más de 600 presos por cada 100.000 habitantes. El tema de las cárceles ha resuelto el problema, es decir, meter a todo el mundo a la cárcel, muchas veces por delitos menores, ha resuelto el problema. No, todo lo contrario. Hemos visto cómo desde la cárcel
se han gestado condiciones para que la criminalidad mute y se complejice. Entonces hay una responsabilidad de los legisladores realmente en hacer un contrapeso. No pueden, digamos, seguir formulando políticas punitivas que al final, o reformas penales que al final no sirven para nada más que para, digamos, aumentar el nivel de encarcelamiento en este caso, sin soluciones de rehabilitación. Entonces, sin duda, la Corte Suprema de Justicia tiene que jugar otro rol y en este caso también los jueces. Creo que es fundamental una institución que juega un papel relevante en todo esto y que sin duda también ha tenido falencias estructurales, ha sido la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Si nos situamos ya en el campo de la investigación del delito, una institución incompetente, incapaz, como autoridad investigadora realmente para sustanciar los casos, para dirigir la investigación del delito, para controlar la labor del investigador policial que muchas veces está viciada, ¿verdad? Está afectada por fraudes procesales o en todo caso está sustentada en el famoso testigo criteriado. Entonces, sin duda que necesitamos, y todos estos son elementos, Manuel, que hemos venido repitiendo a lo largo de 15, 20 años. Porque no es la primera vez que se dice que ha habido un abuso en el uso de los testigos criteriados y que muchos de estos procesos, pues por eso se han caído, cuando el testigo criteriado pues se echa para atrás o lo asesinan también, porque hemos visto muchos casos en lo que esto ocurre. ¿Cuál es su evaluación, Juan Carlos, del trabajo, por ejemplo, de la Fiscalía? Es que ese es precisamente parte del problema, ¿no? La falta de capacidad de las instituciones llamadas a combatir el crimen y que se ha venido reclamando, como ya lo decía Janet, desde hace muchos años. Si en ese periodo inicial hubiésemos destinado fondos para capacitar, para fortalecer a las instituciones, otra situación estuviéramos planteando en este momento. Pero aún así, la población está exigiendo resultados inmediatos para calmar ese problema, que en efecto tenemos que reconocer también que las pandillas se ceban en aquellos estratos de la población que tienen menos recursos económicos. Entonces, en la medida que el Estado no logre paliar esos problemas de raíz y no logre establecerlo o destinar fondos necesarios y que se utilicen de manera adecuada en instituciones como la Fiscalía, definitivamente tendremos los mismos resultados de siempre. Tenemos que tener instituciones fuertes y obviamente eso también viene a cuenta de la famosa CICIES, ¿no? Que es uno también de los argumentos que se están utilizando para que se genere una institucionalidad de ese tipo en el país que venga a fortalecer a instituciones como la Fiscalía. Al final es una cuestión de capacidad institucional en una lucha inteligente contra el crimen. Ahora bien, hay un elemento importante también que el ciudadano no pierde de vista, el tema de la corrupción. Ayer, por ejemplo, la Fiscalía presentaba, digamos, una acusación contra un expresidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, que decían incumplió sus deberes y además podría decir que actuó para que el caso, por ejemplo, de Elías Antonio Saca no tuviera la relevancia en el momento que tendría que haberlo tenido. ¿Qué piensan ustedes de esa situación en la que, por ejemplo, se está poniendo al descubierto a una institución que durante muchos años se ha acusado de ser pasiva, de no hacer su trabajo, la Corte de Cuentas? Digamos, es de las primeras veces en las que vemos que hay una acusación formal contra alguien que estuvo por 17 años presidiendo, en este caso, una entidad contralora. Sí, pues sin duda, digamos, esta es una expresión de la corrupción sistémica, ¿verdad?, que ha afectado al Estado salvadoreño durante décadas y que terminó debilitando a las instituciones de la paz, estas nuevas instituciones que surgieron, digamos, para instaurar un Estado democrático de derecho, fueron socavadas desde el inicio y fueron socavadas por la penetración de estructuras criminales, por la corrupción, por las redes de enriquecimiento ilícito que ha afectado a todo el Estado. Diría yo, 27 años después hemos tenido la posibilidad, o 25 años después, de ver presidentes en la cárcel, de ver a un fiscal general de la República en Mariona, ¿verdad? Pero esto no es nuevo. Lo que mostraban es que las instituciones por primera vez han funcionado, pero yo creo que si investigáramos hacia atrás, los anteriores fiscales, por ejemplo, creo que tendríamos a varios fiscales en la cárcel si estuviéramos
en un país en donde las instituciones funcionan, en donde la institucionalidad y el Estado de Derecho se aplica. Entonces hay un tema de fondo, Manuel, precisamente. Aquí de nuevo se nos vende el combate como la solución, el combate unilateral a las pandillas. Y las pandillas como el actor delincuencial, como el enemigo interno al que nuevamente hay que combatir. Nuevamente, digamos, lo que la evidencia ha mostrado a lo largo del tiempo es que el país enfrenta una situación de violencia en donde participan distintos actores legales e ilegales. Esta situación de criminalidad no pudo haber evolucionado si no hubiera habido condiciones propicias como corrupción, criminalidad organizada. De hecho, las pandillas en muchos casos se han nutrido, han sido instrumentos o mano de obra barata de estas estructuras de crimen organizado vinculadas al Estado. Entonces, yo creo que hay un elemento, Janet, que también hay que resaltar. Los partidos políticos aprovechándose de las pandillas también, porque hemos visto negociaciones directas entre partidos y pandillas, que eso nos indica también un grado, digamos, de corrupción, como decía Janet, sistémica, y una situación, digamos, hasta cierto punto preocupante, en el que vemos pues a los partidos políticos que prometen en determinado momento erradicar o enfrentar el fenómeno de la criminalidad, sentados ofreciendo, digamos, tal o cual cosa con tal de obtener algún tipo de beneficio del accionar de estos mismos grupos. La corrupción ya se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población. Lo hemos estado observando recientemente, cómo la temática ya está siendo comprendida más claramente por la sociedad en su conjunto. Yo aplaudo el hecho de que la Fiscalía ya haya presentado una acusación formal contra el expresidente de la Corte de Cuentas. Yo recuerdo que en su momento se emitió un finiquito para el expresidente Elías Antonio Saca de manera express, si mal no recuerdo, y fue muy cuestionado. Lamentablemente en ese momento no había las condiciones institucionales y de presión social que existen ahora como para poder cuestionar de manera más profunda esa situación. Pero lo importante es que, aunque tarde, se está tratando de solventar ese problema. Evidentemente, no solo la Corte de Cuentas sale señalada como una institución que no ha logrado los resultados esperados por la población, sino que hay otra serie de instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, que también están siendo señalados por no presentar los resultados que la población espera. Así que volvemos al mismo tema, ¿no? Los partidos políticos también cierto partido político ocupó a la Corte de Cuentas como su coto personal de casa. Eso creo que estaba muy claro también por la población, y eso indica corrupción. En la medida que las instituciones son espacios personales para partidos políticos, estamos teniendo como resultados que se eligen a personas que no tienen las competencias para gerenciarlas. Así que felicito a la Fiscalía en ese aspecto, y en efecto la corrupción al final se vuelve parte del problema que alimenta la delincuencia que está afectando a la población en su conjunto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con analistas sobre diferentes temas que están en las agendas. Regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Este viernes 21 de junio de 2019, estamos haciendo un alto en el espacio de la entrevista para conversar con personas que conocen de diversos temas a fin de que nos den su opinión sobre lo que está ocurriendo. Tenemos como invitada pues, a Janet Aguilar, ella es investigadora, y también a Juan Carlos Fernández, decano universitario y también pues, conocedor de la realidad nacional. Hay situaciones que han saltado en estos últimos días a las agendas mediáticas. Lo que está pasando con los partidos políticos. Vemos por un lado a un FMLN muy conflictuado con su proceso interno, elecciones que se desarrollaron el 16 de junio, el día domingo, y hasta ahora no tiene un resultado, por lo menos a nivel de la cabeza central, que tendría que ser la Secretaría General. Vemos a una arena que no termina de cuajar un proceso interno y que está hasta cierto punto, digamos, débil. ¿Qué nos está indicando esto, Janet, sobre lo que está pasando con los partidos políticos y qué tanto podría tener, digamos,
un resultado, una consecuencia en las elecciones que el país va a vivir en 2021? Pues bueno, como ya sabemos, es un proceso, digamos, de decadencia del sistema político institucional que se ha venido gestando no hace un año, no hace 2 años, sino a lo largo del tiempo, ¿no? Pero que ha tocado fondo quizás ya en las elecciones de 2018 y sin duda en el resultado electoral de 2019, que replantea una reconfiguración sin duda de todo el sistema político institucional. Yo creo que esto ya se adelantaba, sin duda. Las principales fuerzas políticas no quisieron atender, ¿verdad?, los reclamos de la población. Tenemos instituciones políticas sumamente desacreditadas que tienen cuesta arriba esa labor, sobre todo de recuperar la credibilidad y la confianza de la población. Y en el caso del FMLN, este manejo tan torpe y ciego que ha hecho la cúpula del proceso de elecciones internas termina acelerando ese ocaso que ya se había venido adelantando, ¿no?, como una de las principales fuerzas políticas del país. Creo que deja más desestructurado y fracturado internamente al partido, pero también en términos de imagen, ¿verdad?, se deteriora aún más la confianza que todavía algún pequeño segmento de la población podría tener en el resurgimiento de una nueva fuerza política o la renovación de esta fuerza que se dice de izquierda. En el caso, por ejemplo, del resultado que se adelanta, tampoco augura necesariamente, digamos, una alta probabilidad de que el FMLN se recupere. En tanto, Óscar Ortiz es más bien una expresión de una corriente de la vieja guardia del FMLN, ¿verdad? Probablemente en su momento representó un sector renovador, pero en la práctica pues vemos que más bien representa un sector empresarial del partido y que probablemente por ahí, digamos, va a conducir el partido de cara a esa representación de intereses. En este contexto, quizás el nombramiento de Óscar Ortiz como secretario general del FMLN termina favoreciendo también el escenario de control o de negociación que se puede establecer con el actual gobierno, a diferencia de lo que pudo haber pasado en el caso de que hubiera llegado Arístides Valencia, ¿no? Vamos a estar pendientes, ¿verdad? En el caso de Arena hay una situación similar con otros matices, pero de una fractura interna muy fuerte que está saliendo a la luz cada vez con más evidencia, con más fuerza. Las distintas corrientes dentro del partido se están haciendo expresar y vamos a ver, sobre todo en este momento no se advierte que haya un liderazgo fuerte, carismático, que logre, digamos, nuevamente convocar a los distintos sectores y a las distintas líneas de pensamiento del partido para unificarlo, incluso de cara a las próximas elecciones legislativas y municipales, ¿no? En ese sentido, el tiempo se les agota y probablemente eso se va a reflejar en el resultado de la representación parlamentaria que puedan llegar a tener estos dos partidos políticos. Arena actualmente tiene 37 diputados, el FMLN bajó de la última elección, en la última elección venía de tener 31 legisladores, ahora tiene apenas 23. Vemos también algunos partidos que lograron, digamos, sacar una tajada mayor. El PCN gana, e incluso el PDC, que sacó más diputados de los que había venido teniendo, que solo era uno, ¿no? Entonces, pero digamos, ¿qué podríamos augurar para los años venideros? Porque obviamente mucha gente dice, miren, estamos viendo, como decía Janet, el ocaso de un partido político, de un proyecto que comenzó con mucha fuerza y que se ha debilitado y que hemos visto cómo ha venido cayendo, digamos, en su capital, en su caudal electoral y que sigue, parece que va en una caída libre en la que nadie lo logra detener. Yo creo que ya estamos en el proceso de un cambio fundamental de los principales actores políticos en el país. Los resultados de la elección presidencial ya nos muestra ese cambio. Nuevas Ideas se perfila como una de las principales fuerzas políticas del país, pero lo que debemos de tratar de garantizar los salvadoreños es que nuestro sistema de partidos políticos se fortalezca. No es positivo para el país que haya uno o dos partidos muy fuertes
y el resto de instituciones políticas muy débiles, porque al final se terminan convirtiendo en cortesanas de uno u otro partido. Evidentemente, allí esperaría que otras instituciones como Nuestro Tiempo, por ejemplo, pueda empezar a resurgir y capitalizar todas aquellas personas que están decepcionadas con el manejo que ha tenido Arena como representante de la derecha recientemente. Y por supuesto también se comience a capitalizar aquella decepción que creo que ha sido muy grande de los votantes del FMLN, porque en el caso particular del FMLN creo que ha habido un rompimiento total con sus valores fundacionales, con los valores revolucionarios que lo identificaron inicialmente como partido, y eso genera una decepción mayor de la que se observa en los votantes que antes tenía Arena. Creo que la palabra que utilizó Janet es más que descriptiva y yo la retomo. Los dos partidos han tenido una gestión torpe de las derrotas electorales. Solo así se puede explicar cómo este proceso de elección interna en el FMLN está dando los resultados tan malos que está generando. La gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que no puedan contar ni 24.000 votos? Es que el problema es que sí los pueden contar, pero esos 24.000 votos no fueron los resultados esperados por la cúpula. Entonces, evidentemente hay una gestión torpe, y lo peor es que independientemente de cuál de las facciones que termine dominando en el FMLN, no se augura precisamente un cambio radical en la institución, porque son corrientes viejas, no hay una renovación. Y eso es muy lamentable, porque sí el país necesita una izquierda sólida que permita mantener el equilibrio de poder en la Asamblea Legislativa. Arena creo que va por una situación similar. Ellos ya también están decantándose en diferentes facciones. Yo espero que la gestión de su elección interna sea menos problemática que la que hemos observado en el frente. ¿Qué tanta factura puede pasar, digamos, a estos partidos el hecho de tener una relación conflictiva con el gobierno de Nayib Bukele? Porque esa es una de las situaciones que se plantea también, porque vemos que en Arena las opiniones son encontradas cuando se habla del nuevo gobierno. En el FMLN la situación parece que no se logra, digamos, no se logra definir cuál va a ser el accionar hacia las decisiones. Hasta ahora, pues han criticado las decisiones que están tomando en el Ejecutivo, pero en Arena vemos una situación un tanto dispersa, porque mientras unos dicen, le damos el beneficio de la duda, otros dicen, nos oponemos a lo que está diciendo, otros dicen, miren, yo lo apoyo y venga, presidente, mande el proyecto que nosotros se lo vamos a respaldar. Entonces, ¿qué podríamos esperar, digamos, de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en esta situación de conflicto que están viviendo los partidos y en el que no logran, digamos, afianzar y resolver sus propias situaciones internas? Bueno, divide y vencerás, ¿no? Ese es una antigua política, ¿no? Por mucho que Arena manifieste tener 37 diputados, en la práctica observamos que no se maneja de esa forma. Eso no significa que no se pueda aprobar o apoyar políticas del nuevo gobierno, porque tiene que ser una oposición inteligente. Ahora bien, que ni siquiera entre ellos se puedan poner de acuerdo para establecer posturas frente a situaciones del nuevo gobierno u otros partidos, eso da una señal negativa a la población, porque no es un partido organizado. Y la misma situación estamos viendo con el Frente. Si bien sus diputados son más unidos, ¿no? más a la orientación política que le da la cúpula, observamos también que hay un desencanto general con la población. Como yo explicaba, el problema es esa, la pérdida de valores del partido político. Entonces, los dos están dando una muy mala imagen a la población, una imagen de desorganización, de pérdida de sus principios y valores fundacionales, y por lo tanto están limpiándole la cancha a los nuevos actores. El más relevante es Nuevas Ideas y Nuestro Tiempo, que está resurgiendo. En gestación. Muchos auguran que tanto Arena como el FMLN se terminarán convirtiendo en pequeños partidos políticos como PCN o PDC, donde con suerte, si sacan 5 o 6 diputados, se sentirán satisfechos. Y eso creo que es negativo para el país, tanta atomización en la Asamblea Legislativa.
Yaret, ¿cuál es su punto de vista sobre esta situación, la relación que tiene que haber entre Ejecutivo y Legislativo y cómo puede impactar, digamos, estos conflictos que están viviendo estos partidos políticos? Digamos, en un sistema donde hay una división de poderes, sin duda que los otros dos órganos funcionan o deberían de funcionar como un contrapeso al ejercicio de poder. Y en esa medida, digamos, hay mucha preocupación por la situación de debilitamiento de las instancias que a nivel del sistema político institucional podrían ser un contrapeso a un ejercicio autoritario o a un eventual ejercicio autoritario del poder por parte del Ejecutivo. Particularmente yo veo con mucha preocupación el escenario, ¿verdad?, de cómo se está configurando un ejercicio bastante verticalista y abusivo del poder desde el Ejecutivo, al menos algunos de los síntomas, de las señales que se han advertido en estos primeros 20 días, y que tenemos como correlato instituciones políticas fragmentadas que probablemente no van a poder funcionar como contrapesos. Adicionalmente, el debilitamiento cada vez mayor de las instituciones de control, como la misma Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia, que en los últimos 10 años operó como un control al ejercicio del poder, sobre todo del Ejecutivo. Y a eso obedecía obviamente los conflictos entre órganos, ¿verdad?, en la medida en que la Sala puso paro a muchos de los abusos que se estaban cometiendo desde la administración Funes y Sánchez Serén. Ahora probablemente eso no lo vamos a tener. De igual manera, creo que hay una erosión, un debilitamiento de la Fiscalía, que probablemente sin duda va a impactar en la capacidad que puedan tener de investigar casos de corrupción, por ejemplo, del Ejecutivo, ¿verdad? En ese contexto sí hay preocupación por el escenario que se pueda estar configurando, sobre todo si no existen los suficientes contrapesos. Adicionalmente, pese a que, digamos, vislumbramos un nuevo escenario en las elecciones de 2021, no parece, digamos, no se ve claramente la emergencia de nuevos sujetos protagónicos o de nuevos sujetos transformadores, digamos, de los nuevos escenarios. Probablemente en nuestro tiempo pueda en algún momento emerger, ¿verdad?, pero no sé al final qué capacidad va a tener para lograr una representación significativa en la Asamblea Legislativa. Y de nuevo, como contraparte, una sociedad civil muy debilitada, ¿verdad?, un sector académico también, y hay que reconocerlo, que no ha tenido la capacidad también para generar posicionamientos, propuestas, contrapeso, como se tuvo hace varias décadas. Entonces sí se advierte un escenario, digamos, de peligro para mí, de riesgo, ¿verdad?, es que se vaya consolidando un ejercicio, digamos, autoritario, dictatorial desde el Ejecutivo. Si hablamos en el caso específico del FMLN, hay una situación que ha saltado, digamos, en los últimos meses a las palestras, digamos, mediáticas, y también a los análisis que se hacen de la situación de este partido. El ciudadano parece que no le perdona al FMLN el hecho de que mucha de su gente se haya enriquecido a la sombra de haber llegado al Ejecutivo. Digamos, el FMLN hasta ahora incluso no acepta que esto estaba pasando. Incluso ellos insisten en que hay una persecución. De hecho, ayer escuchábamos otras declaraciones cuando hablaban del caso de Sigfrido Reyes y su caso de enriquecimiento que ya está siendo analizado por la Corte. Decían muchas de la gente del FMLN, mire, es que hay una persecución. Vemos ahí que hay, digamos, toda una orquestación, decía, para perseguir a ciertos actores políticos, y en este caso ellos decían a Sigfrido Reyes. ¿Cómo podemos interpretar esto, digamos, que el FMLN no supo manejar a la hora de enfrentarse a la opinión pública con los casos que están, digamos, en determinado momento generando opinión? ¿Por qué? Por los casos en los que se señala gente que se enriqueció o que su patrimonio se disparó de un momento a otro cuando llegó a ciertos puestos de poder. A eso me refiero precisamente cuando menciono que la decepción fundamental del electorado y de la población en su conjunto con el FMLN radica en la pérdida de sus valores, esos valores revolucionarios que planteaban las políticas en función del desarrollo del pueblo en general, pero lo que observamos en algunos de ellos, no puedo decir que son todos, pero son casos que saltan a la luz,
observamos un enriquecimiento o adquisición de patrimonio que no tenían antes de llegar al poder. Entonces hay una decepción porque al final de ellos se esperaba un comportamiento distinto y terminaron haciendo lo mismo que venían criticando desde hace muchos años. El FMLN está viviendo ahora, con algunas diferencias, lo mismo que vivió el Frente Sandinista en Nicaragua cuando perdió las elecciones en 1990, con la famosa piñata. El FMLN no llegó a tanto, pero sí, en efecto, fueron incapaces de ponerle paro a algunos de los dirigentes del partido para esa acumulación ofensiva de patrimonios que vinieron a afectar la credibilidad del partido en su conjunto. Y si a eso le sumamos que incluso ellos mismos están protegiendo a aquellas personas que están siendo señaladas bajo el enriquecimiento ilícito, todavía se agrava más la situación. Recordemos que le recomendaron al expresidente Funes exiliarse en Nicaragua de forma inmediata y ahora están ocupando la excusa de la persecución política. Hemos visto también cómo algunos de los dirigentes del FMLN defendieron el nepotismo que ha estado saliendo a la luz en días recientes en las contrataciones de familiares. Todo eso viene a abonar al ya desacreditado partido y es muy lamentable en realidad por todo el esfuerzo y la sangre que significó conformar ese instituto político. Bueno, definitivamente vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso de este día, porque no se conoce quién va a ser el secretario general todavía. Óscar Ortiz se declaró ganador, decía, bueno, nosotros hemos dominado en algunos departamentos, de hecho tenemos más votos que nuestro contrincante, decía Aristides Valencia, pero la Comisión Especial Electoral del FMLN parece que se va a seguir tomando su tiempo porque ha venido dando, digamos, los resultados de los diferentes organismos del partido. De hecho, ya se sabe que Karina Sosa es la secretaria general adjunta que va a ocupar el puesto que tenía hasta el 16 de junio Norma Guevara, pero no se sabe el resultado final de la Secretaría General. Vamos a ver qué es lo que ocurre y definitivamente hay muchos temas de qué hablar en El Salvador y les vamos a invitar a ustedes también para que vengan a darnos su opinión siempre. Gracias, Janet, por estar aquí en esta mañana de viernes. Muchísimas gracias, Manuel, como siempre. También gracias a Juan Carlos Fernández, gracias por estar aquí. Gracias, Manuel, y un gusto compartir con Janet estos análisis. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Recuerde que estamos en viernes, un día en el que el tráfico tiende a complicarse mucho. Vamos a tener información en directo de diferentes puntos con los equipos de Noticiero Hechos. Además le vamos a dar información del clima. La temperatura parece que ha comenzado a bajar luego de que tuvimos hasta 35, 36 grados en San Salvador. Ahora pues luego de una lluvia que tuvimos durante la noche, las temperaturas han bajado considerablemente. Así que vamos a tener datos importantes de lo que podemos esperar para el fin de semana. Le invitamos a que continúe con Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a enlazar con nuestros equipos. Adelante, nuestro compañero Gerardo Borja ya está listo con el informe. Información lamentable, por cierto. Adelante, Gerardo. Gracias, compañeros. En el estudio, amigos televidentes, tengo información en desarrollo que compartir con ustedes a esta hora. Exactamente sobre la 29 Avenida Sur y Boulevard Venezuela, un accidente de tránsito donde dos vehículos resultaron con daños materiales. Menos mal, solo son daños materiales. Y también nos trasladamos un poco más arriba, al Boulevard Venezuela, específicamente frente al cementerio La Bermeja, donde un trabajador del Ministerio de Obras Públicas fue atropellado por el vehículo que ustedes ven en pantalla. Como les mencionamos, información en desarrollo, esta persona perdió la vida y también hacemos mención de que el conductor del vehículo se encuentra acá. Hay elementos de la Policía Nacional Civil esperando a que vengan inspecciones oculares, fiscalía, para poder procesar esta escena de accidente de tránsito. Así que esta es parte de la información que les comparto a esta hora. Más adelante les estaremos ampliando un poco más acerca de este accidente donde ha dejado una persona fallecida. Con esta información yo les regreso la señal. Gracias, Gerardo. Lamentable información para arrancar así el viernes. Ernesto Cornejo nos tiene más también. Adelante, Ernesto. Completo el cuerpo se mueve
A esta hora de la mañana me encuentro ubicado en la Plaza El Divino Salvador del Mundo, y es que miembros de la Gran Fraternidad Universal llevan a cabo una serie de clases, esto en el Día Internacional de la Yoga que se celebra cada 21 de junio. Se encuentra conmigo a esta hora de la mañana Paul Martínez, quien es docente de yoga y que nos puede hablar con respecto a esta actividad que ustedes están realizando esta mañana. Este día 21 de junio, un día muy especial. Hoy es solsticio de verano para el hemisferio norte, llamado entre los druidas Día de la Magia, porque es el día de más luz. Tú ves que ahora el sol está saliendo muy temprano y se acuesta muy tarde, ¿no? Es porque es un día muy especial. Desde el 2014, la India como país, como república, quiso que de alguna manera este día fuera en las Naciones Unidas aceptado como un día internacional dedicado a la enseñanza del yoga. Porque la India, que es donde se depositó los últimos 5.000 años la yoga, sabemos que ella es una panacea para todo, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Entonces, cuando el embajador de la India se presenta en las Naciones Unidas, él dice, ¿qué puede aportar la India al mundo para la paz en un mundo tan convulsionado? Entonces dijo, aportamos la yoga. Entonces la yoga viene siendo un sistema a través del cual, si la gente, la mayoría de la población a nivel mundial pudiesen practicarla, la capacidad de encontrar una paz interior está dada a través de esta disciplina. Entonces nosotros invitamos a todo el mundo a participar de esto. Aquí mismo el próximo domingo va a haber otra reunión, porque el día principal es el 21 de junio de cada año, porque es el Día Internacional del Yoga. Pero vamos a reunir más gente el próximo domingo acá con otras escuelas de yoga de El Salvador, con el fin de participar de esto, ¿no? La invitación para que se acerquen los salvadoreños y puedan también estar pues presentes en este tipo de actividades. Pues la invitación está para que se acerquen a cualquier instituto o escuela de yoga en El Salvador, porque seguro, todas aquellas personas que padezcan ya sea de ansiedades, depresiones, tengan cualquier tipo de enfermedad, la yoga viene siendo una panacea para solucionar cualquier problema que tengan las personas. Gracias, Paul. Esa es la información, compañeros en los estudios y amigos televidentes que tenemos. Como ya escuchábamos, pues son parte de las recomendaciones que da pues para el buen funcionamiento de el entorno que podamos tener, también decía Paul, en torno a las clases de yoga y todo lo que se puede hacer en ellos. Parte de lo que se está viviendo les quiero mostrar a esta hora de la mañana acá, pues vemos que las edades no importan, el único deseo es poderlo hacer, poderlo practicar. Pues hay un método de relajación, decía él, como de igual manera el buen funcionamiento del sistema. Es parte de lo que se vive a esta hora, por supuesto. Nosotros vamos a estar pendientes, recordarles 21 de junio, Día Internacional de la Yoga. Con esta información me despido y regreso la señal hasta los estudios principales. Gracias, Ernesto Cornejo. Muy interesante esa invitación que nos estaban haciendo para poder participar de esta clase, que también se va a replicar el día domingo y que nos va a ayudar también a encontrar ese equilibrio interno que estábamos escuchando. Son parte de los beneficios de la práctica del yoga, que también tiene beneficios a nivel físico, Carlos. También seguro. Es un ganar-ganar, para que ustedes también lo tengan en consideración. Hay imágenes del tráfico para que usted esté pendiente, gracias al dron RSM desde la zona del monumento. Bienvenido a casa. Conocido por muchos como hermano lejano. Todavía como hermano lejano, y ahí están los carros que van integrándose. Estos son los que vienen de la Montserrat, de los que vienen de la 49, los que tenemos en primer plano, no en la parte baja de la pantalla, fíjate, y en la parte superior alcanzamos a ver todos los que van desplazándose del Boulevard Los Próceres hacia la 49, y arriba los que van moviéndose también hacia el Paso del Jaguar. De hecho, la fila de vehículos que vemos que viene del Paso del Jaguar, que está a la derecha, es la que está a la derecha, al extremo derecho, que poco a poco la vamos a ir perdiendo. Está bien, aquí se comenzó a girar el dron, mira. Gracias, me está escuchando el operador del dron, porque ahí vemos que viene cargado, saturadísimo ese carril que viene trasladando vehículos, o donde se trasladan vehículos que vienen del Paso del Jaguar. Hay un carril que está restringido, parece, mira, solo están circulando por uno. Mira que el carro blanco no se está haciendo a un lado, se tienen que orillar porque pasa algo ahí que no permite que será fluyan. Un vehículo
¿Detenido? Sí, hay un vehículo con que se ha detenido. desperfecto mecánico. Eso, está estorbando ahí el paso del carril derecho que viene del paso del Jaguar para que lo tomen en cuenta. Fíjese, esto hace que la circulación sea más restringida. Así es, y bueno, también habrá que tener mucha paciencia para las personas que se dirigen hacia el Boulevard de los Próceres, porque ya veíamos, hay un flujo vehicular bastante grande y también se logra observar que mucho es el tráfico de los vehículos que se dirigen hacia la zona de la 49 Avenida Sur. Ya sabemos que esta es una de las zonas de mayor tránsito, que habrá que poner muchísima paciencia para transitar, específicamente en estos momentos. Estamos hablando que son las 7 de la mañana con 42 minutos, así que pues mucha paciencia si usted tiene por ruta Boulevard de los Próceres, 49 Avenida Sur, Paso del Jaguar también. Bastante. Bueno, pausa con estas imágenes del tráfico, regresamos con más. Estamos pendientes de cómo fluye el tráfico en este viernes que estamos finalizando la semana y es por eso que nos vamos a enlazar nuevamente con nuestros equipos. Le cuento que Inmar Batres se ha desplazado hasta un punto de la capital para verificar cómo está la situación, pero también donde a diario recibimos reportes, es en el 104.5 de Sonora FM. Ahí está ya en el programa Buenos Días Carla Carranza y también Graciela Rajo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Celida. Buenos días a todos los compañeros de Noticiero Hechos y también a toda la audiencia de Canal 12 y Sonora FM. Estamos enlazándonos con ustedes para hablar de algo sumamente importante y es que estamos en el mes del medio ambiente. Ya dio inicio de la mano de Super Selectos y Yogur Yes también. Ambas marcas están trabajando juntas para que El Salvador se convierta en un país verde y amigable con la naturaleza. Graciela. Así es, nos están invitando a que hagamos juntos un país más limpio, eso sí, de una manera muy sencilla. Todo lo que usted tiene que hacer es guardar los envases de productos Yes de las presentaciones de líquidos y de tipo griego y lavarlos bien, por supuesto. Después de eso, los pueden llevar a diferentes puntos de reciclaje de Super Selectos, donde pueden canjearlos por árboles ornamentales o frutales. Eso quiere decir que si usted recicla, también se gana un arbolito. Muy importante y hay que aprovechar esta promoción, pero también hay que aprovechar que nuestro compañero Inmar Batres se encuentra en las calles y también en Super Selectos para que nos cuente un poco más de esta excelente iniciativa. Inmar, vamos contigo. Buenos días, compañeras. Ya decía Graciela, hay que conseguir esos árboles. Poderse ganar ese arbolito también. Hay que contarle a la gente que es necesario para poder reciclar cierto peso con los envases. Así que si ustedes llevan de 1 a 3 libras en envases de productos Yes, se pueden llevar un arbolito. Pero si traen de 3 a 6 libras, se llevan 2. Y si traen más de 6 libras, pueden llevarse hasta 3 arbolitos. Así que es la forma en la que podemos participar. Pero tú también nos comentas, Inmar. ¿Usted quiere tener más detalles acerca de esta iniciativa verde? Vamos a reiterarles esta información, donde puede realizar estos canjes para que usted entregue los Yogur Yes, ¿no? los botes de Yogur Yes, como ya decía Graciela, y también usted reciba un árbol, ya sea ornamental o frutal. Por ejemplo, el día de mañana, para las personas de la zona oriental, lo puede hacer en la sucursal San Miguel Terminal. El próximo sábado 29 de junio lo puede hacer ya en la zona central, pero donde en Mega Selectos, también en Super Selectos La Sultana, y acá donde nos encontramos, Selectos La Cañada en Ciudad Merliot. Quiere tener más detalles acerca de esta iniciativa verde, puede consultar las redes sociales de Super Selectos. Ahí está la información completa. Recordemos, como decía Graciela, ahora juntos podemos promover la cultura del reciclaje. Hagamos juntos un país más limpio de la mano
de Super Selectos y Yogur Yes. Compañeras. Quiero decir que si usted recicla, le regalan un arbolito. Gracias por su informe, Ingmar. Buen día. Bueno, Ingmar, pero también aprovechando que tú te encuentras en las calles de la capital, nos gustaría saber cómo se encuentra el tráfico vehicular en la zona donde tú estás, para que nuestros amigos lo tengan en cuenta antes de salir de casa. Claro, estamos, ya decíamos, fuera de Super Selectos La Cañada, en calle La Cañada. Están viendo todas las personas que... para todos los que están viendo, ¿no? Esta es la vía que se conduce hacia el Boulevard Monseñor Romero. El tráfico fluido, no hay complicaciones. Si usted viene de la zona del Platillo y se va a incorporar al Boulevard Monseñor Romero, ya sea si dirige hacia el occidente o se va a incorporar a la capital, no hay obstáculos en la vía y por lo menos en este tramo no hay retrasos en su tiempo para llegar a su destino. Así que por lo menos en esta zona está completamente fluido, y eso teniendo en cuenta que es viernes, compañeras. Bien, gracias, Sigmar, por tu reporte, compañeras. Regresamos con ustedes al estudio de Noticiero Hechos. Bueno, muchas gracias. Ahí teníamos reporte de tráfico que también usted puede estar escuchando constantemente a través del 104.5. Gracias a Ingmar Batres, que también nos actualizaba sobre lo que está ocurriendo en este viernes. Y como ya lo decía, pues bueno, finalizando la semana, finalizando la jornada, tiende a ocurrir así. Es la situación y es la condición que solemos encontrar por lo menos los días viernes y ya la antesala del fin de semana. Así que esto es parte de lo que está ocurriendo en las diferentes arterias. Es momento de que nos enteremos también de qué podemos esperar en cuanto a las condiciones climáticas para este fin de semana, y Carlos Artiga nos actualiza. Así es, Elida, vamos a platicar. ¿Se acuerdan que ayer habíamos mencionado que había nulas probabilidades de lluvia, pero que iba a comenzar en la tarde? Se vino un aguacero tremendo en la tarde, pero fue una lluvia muy particular porque arrastró mucha humedad y fue de manera muy fugaz, muy rápida, pero de mucha intensidad. Mucha lluvia en la zona de Santa Elena, en la zona norte, en Escalón. Vean ustedes, aquí tenemos justamente cómo luce el mapa y cómo alcanzamos a ver toda esta actividad que está arrastrando la baja presión que viene del Atlántico en sentido de este a oeste, llevando mucha humedad, y que ahora sí vamos a tener la probabilidad de tener precipitaciones más temprano, incluso cielos nublados. Las temperaturas comienzan a bajar un poquito, ya no tenemos tanto calor como estos días atrás. Lo vamos a ver confirmado en la proyección de la temperatura, en los 29 la máxima, 21 mínima, con parcialmente nublado también para sábado y el fin de semana, que estará así. Lo mismo el lunes. Ya el domingo tendremos un incremento de las temperaturas porque tenemos 30 en las máximas y 20 en las mínimas. Esto indica que las condiciones se van a mantener muy parecidas a los que hemos tenido los últimos días, y no descarte, al igual que ayer, lluvias en la zona, en la cadena volcánica, zona costera, parte norte, en el oriente. Me reportaron que en el oriente también había llovido en algunos lugares, no tanto como quisieran, ¿no? Porque ya acumulábamos cerca de 5 o 6 días sin precipitaciones en la zona oriental, no así en el occidente del país, donde sí hemos tenido también reportes de lluvia a lo largo de estos días. En conclusión, nuevamente cielo de poco a medio nublados durante la mañana. En la tarde la temperatura comienza a subir un poquito más todavía, y más las probabilidades de lluvia también, así como se dio ayer. Y para la noche, un descenso un poco más sensible del que hemos tenido estos días en las temperaturas, no en los 25, 26 grados como hemos estado, sino probablemente un poco menos ya entrada la noche, y sí se mantiene también latente la probabilidad de tener chubascos aislados en diferentes sectores de la zona central del país. Así las condiciones del tiempo. No olvide el paraguas, que todavía estamos en esta época del año en la que, aunque parezca que no va a llover, y luego pues tenemos precipitaciones que nos toman desprevenidos, como a muchos les pasó ayer por la tarde. Vamos a la pausa, regresamos con más. Qué placer poderles saludar y bienvenidos a Hechos RSE. Hoy vamos a conocer una de las dos partes de este informe especial que hemos creado por el 30 aniversario de la Fundación Carisma. Nos vamos a enfocar en esta primera entrega específicamente en los hogares CREA, que entre otras cosas funcionan para apoyar a las personas que han tenido algún problema con la drogadicción o el alcoholismo. Hay historias impresionantes. A continuación.
Jonathan tiene casi 2 años de no probar una droga. Ahora es líder dentro de Hogares CREA, una institución que reeduca a las personas con problemas de adicción. Pero llegar ahí no ha sido fácil. Este joven originario de Apopa nos cuenta que fue en abril de 2017 cuando su familia desesperada lo ingresó. Reconoce que tocó fondo, pues consumió desde marihuana y cocaína hasta crack y cristal. Y ya no quise estudiar. Y así pues fui consumiendo más y más. Llegué al punto de que ya no me mantenía estable. Yo no podía estar conversando con alguien porque me levantaba y la misma ansiedad, o si incluso no respetaba a las personas y enfrente de verdad consumía. Entonces ya era mi autodestructivo. Jonathan, quien recuerda las heridas que dejó la drogadicción en sus manos, reconoce los avances que ha tenido dentro de Hogares CREA. Dice que aquí le enseñaron a dejar el vicio, mejorar su carácter, ser más amigable y amar su vida. Me siento más con confianza, es verdad, porque yo al expresarme algo así, ay Dios, yo me inhibía, pues, pero ahora me da la confianza para desenvolverme, pues ya en estudio, ya en empleo, verdad, ya como a vísperas ya de salir del tratamiento, pues eso es lo que me ha ayudado en mi proyecto de vida. Pero no es la única historia. A sus 31 años, Cristian estuvo a punto de perder su vida por las drogas. El que ahora es director de Hogares CREA nos cuenta lo difícil que fue pasar por la rehabilitación. Con el alcohol, ¿verdad? Luego tuve que consumir marihuana, luego cocaína, o sea, las drogas siempre van aumentando. ¿Por qué? Porque la dosis ya no me satisfacía. Entonces buscaba drogas más fuertes para un estímulo mejor. He pasado prácticamente 19 meses, ¿verdad? Y esos 19 meses he llorado, he reído, he pasado muchas cosas, ¿verdad? Pero vale la pena, yo lo puedo decir, vale la pena porque ha hecho un gran cambio en mí. Así como ellos, unas 50 personas están pasando por un proceso de rehabilitación para dejar las drogas. Precisamente eso hace Hogares CREA, que es impulsado por la Fundación Carisma, cuyo director nos explica el rol social que tiene en El Salvador. Hogares CREA es tan efectivo, ya que tiene 50 años la Asociación de Hogares CREA Internacional de funcionar, y se ha desarrollado una metodología en base a una mística, una filosofía y manuales, ¿verdad? La metodología es educativa. Hogares CREA trabaja en la reeducación de los jóvenes con problemas de droga y alcohol. Atienden a personas de ambos sexos, de 18 años en adelante, sin importar religión, condición económica y educación. Este programa, según nos cuenta el doctor, tiene un alto índice de efectividad de alrededor del 80% y es uno de los mejores en el mundo. Requiere un internamiento de 20 meses e incluye las 14 modalidades de terapia, que va desde apoyo psicológico y espiritual hasta actividades física y de crecimiento personal. La metodología es educativa, formativa, gerencial y es de muy bajo costo, porque son los mismos chicos que están en las etapas superiores del tratamiento los que reciben a los que recién van llegando, supervisado por chicos que ya terminaron el tratamiento y por profesionales de la medicina. Es como si fuera una hermandad. Todos duermen en un solo cuarto, en camas separadas, cocinan, hacen sus actividades y comen juntos. Aunque cada quien tiene su rol, aquí se mantiene un clima terapéutico los 365 días del año, las 24 horas del día, usando el modelo comunidad terapéutica, donde entre todos se ayudan a superar la adicción. Imagínate, ya van 496 reeducados que han terminado el tratamiento. El tratamiento es tremendamente largo, son 20 meses por internamiento y 3 años de seguimiento. Dentro de Hogares CREA, Planes de Renderos, se encuentra Pan Pesuto, una panadería que funciona no solo para mantener la institución, sino como escenario para que los internos aprendan el oficio de la panadería. Son cientos de personas los que han visto la luz luego de pasar por los Hogares CREA. Personas que, una vez rehabilitadas, regresan de forma voluntaria a la institución y no precisamente a internarse, sino para ayudar a los recién llegados con sed de una nueva vida.
Son 4 los hogares CREA que están funcionando en todo El Salvador y vamos a comenzar a detallarlos. El que visitamos es Hogares CREA María Auxiliadora, ubicado en los Planes de Renderos en San Salvador, donde atienden a más de 50 personas, tal como lo decíamos en la nota. En Sonsonate está Hogares CREA Santísima Trinidad, que atienden a unas 23 personas. En 2002 se inauguró en San Miguel Hogares CREA Reina de la Paz, donde atienden actualmente a 12 personas. Y en 2005 se inauguró Hogares CREA Femenino Guadalupe de Calles en San Salvador, donde atienden por hoy a unas 7 señoritas que desean sin duda cambiar sus vidas. Seguimos hablando de Hogares CREA y nos vamos a enfocar precisamente en cómo nació esta idea. No CREA, no es de El Salvador. Sus orígenes, según historia, data de Puerto Rico, para ayudar a los drogadictos a romper sus hábitos. Los que ingresan al programa no tienen que pagar una tarifa, pero deben aceptar las reglas estrictas del programa. Se comenzó a implementar con requerimientos como ir a la iglesia, vender dulces o bolsas de plástico de puerta en puerta, así como hacer servicios comunitarios. Sin embargo, esto evolucionó y ahora se preparan para enfrentar la vida, como por ejemplo emprender un negocio o aprender otro idioma. El programa, que es financiado por el gobierno federal en Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico, cuenta con 152 instalaciones disipadas en varios lugares, entre ellos Florida, Costa Rica, Venezuela, Panamá, Colombia, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y por supuesto El Salvador. Con esta información ponemos punto final a esta emisión. Esto fue Hechos RS. Gracias por informarse con Noticiero Hechos. A esta hora le vamos a dar seguimiento con uno de nuestros equipos a una situación que ha ocurrido en las calles, una persona atropellada. Vamos en directo con el detalle de esta información. Gracias, efectivamente, compañeros, sigo acá en el Boulevard Venezuela actualizándoles la información donde un empleado del Ministerio de Obras Públicas perdió la vida producto de que fue atropellado por un pick-up particular placa 164-201. Pero les comparto parte de las declaraciones de uno de los encargados de esta inspección de esta escena de accidente de tránsito. Escuchemos. Desde la mañana aquí sobre el Boulevard Venezuela, en el carril derecho de los rumbos de poniente hacia el oriente, se dirigía este pick-up particular 164-201 en el carril derecho. Cuando el conductor observó al peatón que estaba en la línea amarilla, continuó la marcha, pero al llegar a la altura del peatón, el peatón en ese instante intenta cruzar. Fue por la razón que se dio el atropello. El conductor queda aquí en el lugar y fallece el peatón en el instante. Se llama Gregorio Andrés Pascual. Y en este caso, como el conductor se quedó en esta escena de accidente, lo ampara la ley del FONAR. Sí, como en este momento inician las diligencias de investigación y hasta el momento eso es lo que he recabado y lo he identificado con todos sus documentos de tránsito y todos están en regla y están vigentes. ¿No sería detenida esta persona? No, sería procesado penalmente por delito de homicidio culposo, pero en libertad, como lo establece la ley. Bueno, compañeros, en el estudio ya escuchaban que esas son parte de las declaraciones. Informarle a los amigos conductores que transitan sobre el Boulevard Venezuela. Hay una fuerte carga vehicular en ambos sentidos, pero quienes vienen en el carril de descenso, que lo hagan con toda la precaución del mundo. No afecta directamente el accidente, ya que es en uno de los carriles derechos donde se está procesando la escena. Pero con esta información, compañeros en el estudio, amigos televidentes, yo les regreso la señal. De último momento, información importante, y es que en algunos espacios dice que hoy es el día del yoga. Pues resulta que con yoga se está... Y también el día domingo, para que usted también lo practique y reciba los beneficios de la práctica del yoga durante el día domingo en la mañana en la Plaza Divino Salvador del Mundo, para poder disfrutar también de esos beneficios. Una buena práctica, el yoga y la meditación. Exactamente. Bueno, llegamos al final de esta entrega de Hechos AM. Gracias a usted por permitirnos ingresar a su hogar todos los días. Una semana más de labores que concluimos. Le deseamos que tenga pues un feliz fin de semana y que descanse mucho. Nos encontramos el lunes.